A ver si hubo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hugo, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, lo que no sé por qué no aparece Bueno, no importa. Pero ya ahí arrancamos y estamos grabando. Ahí estás, tu cámara. Bueno, bienvenido a todas y a todos. Y el agradecimiento, Julio, ya estuvimos hablando un poquito antes, por estar con nosotros, acompañarnos en este ciclo 2021. Es el segundo año que lo hacemos de manera virtual. Y bueno, acá dejo a mis compañeros la posibilidad de que entrar en diálogo. Yo también voy a estar ahí en diálogo con vos, seguramente haciendo alguna pregunta o viendo algún tema que nos interese, digamos, al interior de la cátedra, que tiene que ver con esto que te había hablado antes, de, de esa matriz, ¿no? de recursos que elegís para construir sentido en tu obra. Hay algunos temas que me interesan, que me parecieron muy interesantes en lo que vi de tu producción, que evidentemente es también de distintas épocas, y bueno, y la gestión de obra, gestión laboral, y tu situación en el contexto actual, tus funciones diversas también dentro de lo que implica el campo laboral. Así que bueno, te agradezco y bienvenido a los compañeros de la cátedra y a todos los estudiantes. Vamos a disfrutar mucho este encuentro y te agradecemos mucho ya de que hayas aceptado. Bueno, muchas gracias, Hugo. Sí, no sé, empiezo a contar un poquito lo que charlamos. Por donde quieras, vas a ser dialogado también. Es lo que le invito a Bien, todos también a que los estudiantes también en general acercan por chat preguntas que te las vamos a acercar si no se animan a usar el micrófono. sí, medio, pues, digamos, lo que charlábamos recién, que me mencionabas el tema de las motivaciones del dibujo y me hablabas por ahí sobre alguna serie de obras eh, que por ahí estaban ahí por las redes y eso. Eh, y en realidad pensaba que una motivación más para crear o generar obra viene mucho antes, o por lo menos lo siento así. Yo desde que tengo memoria, eh, fue el juego que yo elegí desde chico para relacionarme, un juego que después se transforma en una manera de relacionarte y en un lenguaje. Eh, y que me acuerdo siempre fue una herramienta, por ejemplo, en la escuela eh, para, para, para conocer gente digamos, siempre enseguida por ahí yo era bastante tímido y lo primero que hacía era ponerme a dibujar algo y enseguida un compañero o compañera se iba a acercar y te iba a preguntar y de esa manera eh, te relacionabas. Y para mí siempre fue un lenguaje a la par del resto de los lenguajes aprendidos. Eh, y, y cuando tuve que elegir una carrera, creo que terminó pesando eso mucho más que, eh, no sé, yo estaba entre diseño gráfico y plástica, eh, y creo que pesó más esa necesidad de contar cosas, decir cosas, de expresarme. eh, no es que el diseño gráfico obviamente tiene también seguro muy amplio y hay mucha libertad también de hacer tiene campos muy amplios también, pero en ese momento para mí pesó más esa, esa posibilidad de, de transmitir a través de mi obra y de relacionarme con la sociedad a través de eso. Eh, y de alguna manera la serie de obras que fui generando, digamos, eh, siempre tienen un poco que ver con eso, con elementos
digamos, de la cotidianidad o elementos del presente, de mi presente, o de cosas que nos pasan en la sociedad que digamos, necesito y está bueno como volcarlas en forma de obra. Además, en paralelo también, digamos, yo primero arranqué obviamente dibujando y entré a la facultad con la intención de hacer la básica de dibujo, en realidad hice las dos básicas, y en el camino, digamos, me encontré con escultura y copé con la cátedra de escultura también. Y, digamos, bueno, en realidad me recibí de escultura porque la tesis la realicé, fue una tesis de escultura, que es un poco de la que hablábamos hoy. Y, y nada, de alguna manera encontré, además de la expresión y de la capacidad de generar obra, en la escultura y en el dibujo un oficio también, que, que te permite, digamos, te permite, se puede transformar en una forma de sostén, en una forma de vida, digamos. Yo trabajo ahí en el Teatro Argentino, recuerdo que la primera vez que entré a los talleres, no lo podía creer, digo, que es un lugar donde necesiten escultores, que entren a trabajar, escultores, pintores. Para mí fue increíble lo que sentí la primera vez y dije, acá no me saca más. Pero además también ese trabajo me abrió otro tipo de trabajos. A veces salen por ahí de escenografías para teatro independiente o decoraciones para boliches, o ahí el que me mencionaba, el laburito ese que está ahí enfrente del teatro en el hotel, relieves. La parte del oficio también es como importante. Pero siempre, Disculpame. sí, Eh, eh, vos le decís al pasar el laburito que está enfrente, es un laburón. Yo lo que le pido por ahí a Fran o a Laura, él tiene un Facebook, Esculturas Ricciardi, que por ahí podemos compartir pantalla de lo que va diciendo, porque pasaste por el tema de la tesis de la facultad, que creo que también está ahí, y sería interesante que mientras que vas hablando vayan viendo en qué marco de producción, digamos, es lo que estás hablando, es el clima de lo que decís, la humildad también con la que te estás refiriendo, y el carácter de la obra que fuiste haciendo, ¿no? Está bueno. Así que sí, bueno, lo mencionaba en lo cuanto del relieve, lo sí, mencionaba más que nada porque ese es un ejemplo de un trabajo bien, en donde yo aplico más que nada el oficio. Es un trabajo bien por encargo, se podría decir. A mí me trajeron bocetos o la idea, que es lo que es el ejercicio que hacemos mucho en el teatro, digamos. Nosotros somos realizadores de la parte tridimensional de la escultura, y viene un escenógrafo y nos trae su idea, a veces más detallada, a veces menos, pero eh, eh, digamos, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es interpretar y concretar. Eh, es diferente por ahí, por eso digo siempre igual, más allá de esos trabajos, que está buenísimo que tengan que ver con el oficio que elegí o la carrera que elegí, siempre necesito guardar como un espacio de taller, donde ir generando una obra personal. Este, no sé si pido disculpas por el tema de las imágenes que le decía a Pablo, tengo muy desorganizado todo, y lo que pude ir mandando, lo mandé. Ya voy compartiendo, Julio. Ahí nos vas contando. Bien,
y lo de la tesis, bueno, estos son laburos son laburos actuales, surgieron un poquito, están muy inacabados, eh, aparecieron ahora en la época de la cuarentena. Los anteriores, estos pues son de silicona, y la idea es que tengan movimiento, más que nada, yo no sabía si podía mandar videos o no, eh, porque lo que tienen es un movimiento, estos son de piedra, pero los anteriores, la figura del hombre y la mujer, son de silicona y tienen como un movimiento que yo lo que pretendo es que sea casi imperceptible o que se perciba eh, en lo presencial y de cerca, digamos, es como una vibración muy sutil. Eh, que bueno, nada, Eso, surgió a partir de... ese movimiento, estás refiriéndote al tratamiento que le diste a toda la imagen, ¿no? Al cuerpo, al tratamiento de superficie. Sí, no, y además tiene movimiento, digamos, cinético, Real. adentro Bien, sí, tienen unos motorcitos con unos excéntricos que generan como una vibración. bien, Y por eso digo, son de silicona estas figuras. perfecto. En el Recuerdo, Instagram Digamos, tienen están, una... ¿no? En el ¿eh? Instagram los vi. Están los Claro, videitos. ahí yo puse algunos videitos que algo... Pero bueno, por ahora estoy como muy experimentando con eso. Eh, en algún Perdón, una momento... cosita te pregunto. Sí, ¿Son huecos? ¿Son huecos? sí, son huecos. ¿Haces primero un molde y después El laburo armás? en realidad hice primero un modelado, después un molde de yeso rígido, y después lo cargué con silicona. O sea, yo puedo hacer la cantidad de copias que quiera de estas obras, Qué que es bien. mi idea, Qué bueno. de hacer varias copias y además generar como este movimiento. Medio recuerdo, de la perdón, Julio, serie, sí, recuerdo que tenías en Chapa, ¿te acordás? Un cordero colgado que también latía el corazón, tenía un sí, mecanismo. Ya hace venís tiempo, sí. mucho. Sí. En ese tiempo habíamos hecho, ¿te acordás? Una tesis de un alumno, creo que era de escenografía también. Hicimos unos carros ahí en tu taller, ahí en el dique. ¿Te acordás? Sí, Hace sí. muchos años. Y ahí recordaba que Era- tenías ese cordero colgado y que le dabas cuerda tenía como una cosa, un mecanismo de reloj. Entonces eso también se movía. O sea que venís desde tiempo generando esa sensación de movimiento. Y ahora vamos a ver alguna que tengo, que también es la del agua y el reflejo. Esa sensación mm, de estar parado en esa el, fue en el otra medio del serie, agua. sí. No me acuerdo eso. Hola, 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 buen Fernando. día. Hola, buenas, ¿qué Fernando. tal? ¿Cómo estás? Quería saludar a Julio. Yo trabajo en el teatro, no como artista plástico, pero trabajo y lo conozco a Julio. Y en arte contemporáneo, en primer año, fue objeto de estudio mío. Y tengo acá el trabajo práctico que hice sobre Julio. Me quedé maravillado porque lo conocía de las asambleas y no, sabía que era un buen escultor, pero no tenía idea de todo el trabajo que hacía. Él juega mucho con la escala también, por eso me da curiosidad, ¿qué tamaño tiene esta escultura? Son pequeños formatos, deben tener 50 centímetros. Eh, mi idea con esta serie, por eso era generar una buena cantidad de copias y que el juego estuviera en la cuestión cinética, en los movimientos, digamos. Y hacer una instalación. Claro, estaba pensado para una muestra que por el tema de la cuarentena y todo se suspendió. Que bueno, quedó pendiente, creo que para noviembre, creo que estaban, ahí la otra vez hablé con la gente de Residencia del Corazón, que, que puede ser que se reactive. Este, así que ahí está la perillita, se ve abajo que Ay, sí.
Bueno. Sí, le falta terminación, le falta trabajo, pero viene por ahí. Y la idea era esto en realidad tratar de plasmar como una sensación de cuarentena, digamos, esta cosa de la imposibilidad de quedarse quieto o como una algo, no me acuerdo era el nombre uno de los nombres que venía pensando era como quietud imposible o algo que venga por ahí, digamos, la imposibilidad para hablar de la imposibilidad de la quietud, que no hay manera de que nos quedemos quietos, por lo menos en el periodo en el que estamos vivos, ¿no? Y en realidad, bueno, no sé, todas las filosofías orientales, todos buscan, ¿no? Un poco de tratar de acercarse a alguna especie de quietud, pero para nosotros occidentales todavía es muchísimo más difícil, ¿no? Después esta serie es una serie más vieja, que es en piedra, eh, que, digamos, se me ocurrió generar como eh, formas que estén como tapadas, cubiertas, algo de la dificultad de la comunicación, en realidad iba como con otros elementos en esa especie de mesita que queda ahí, eh, que aunque los tuviera adelante, iba un plato, incluso estaba, creo que el dibujo del boceto, creo que lo encontré y lo mandé. Como la imposibilidad de acceder a las cosas, ¿no? A veces estamos como, aunque las tengamos enfrente y muy cerca, tenemos esa sensación de desconexión de las cosas. Y uno ve piedra, Julio, y dice, Sí. ¿qué herramientas son para la piedra? Y el laburo con discos diamantados, con amoladora. Tengo una amoladora recta también, con algunas fresas que cada tanto consigo, porque se gasta muy rápido, también como diamantadas. Y después masa y punta, digamos. Aprendí Julio, mucho de sí. disculpame, yo conozco esa obra. ¿De dónde sacaste la piedra? Son adoquines, es granito. Eso por la calle se suelen encontrar, digamos. Es genial Eh, esto. Es maravilloso, porque el detalle que haces en las obras que haces en adoquines o en cordones de vereda es tan sutil, a la vez que tiene la tosquedad ¿cómo es? De la moladora, que es difícil imaginar que son pequeños. Yo he visto unos cuantos que parecen monumentos enormes y son un adoquín o un cordón de vereda. Eh, a mí me sorprendió mucho cuando vi estas fotos y me admiré, la verdad me admiré. Además de la lo, poesía que tiene, ¿no? lo que tiene, digamos, la piedra es que tiene digamos, una densidad impresionante. Digamos. Cuanto más denso el material, más posibilidad de sacar texturas tenés. Y lo que tiene la piedra es eso. Digamos, por eso parece más grande de lo que Hay uno de esos que es impresionante. Eso es también medio experimentando, esto es también de ahora, de la serie de la silicona. Es como un laburito medio experimental, y eso es un pedazo de piedra y silicona mezclada. Y también le había estado pensando algún tipo de movimiento.
ahí mandé, esto, claro, mandé de todo, mandé, más que nada traté de encontrar dibujos, yo dibujo bastante, pero no tengo, por ahí dibujo, boceto, y queda, y después no los voy guardando. Entonces traté de encontrar algo eh, que tuviera relación a la obra concretada, digamos. Este era un proyecto para un monumento a Diego. eh, y, y nada, por eso, y encontré el dibujo, entonces me pareció que por ahí estaba bueno mandarlo. Y ahora quería buscar los de piedra, como para verlos todos juntos, y después pasar a los dibujos. Hay una serie que hace como el agua, movimientos de agua en adoquines. Es maravilloso. Este es las cosas envueltas. Claro, este sí es, claro, el laburo de las telas. Muchas series por ahí las Sí. comienzo. eh, Yo soy admirador de Julio, voy a tener un problema hoy. No voy a tener, estoy Grande, incómodo Fernando. porque no. Yo lo choluleo a Julio, impresionante. Algunas series por ahí arranco y quedan, por ahí hago dos obras que tienen que ver con algún tema y por ahí quedan ahí en algún rincón del taller y en algún momento las retomo. Ahí se ve el registro de lo que decía Fer recién, ese trabajo previo con la moladora y el laburo que haces para darle forma. ¿Esto es adoquín también? Sí, eso es granito también, un pedazo de cordones, es un poquito más grande Sí. que un adoquín. Y el tema de la talla es que en el proceso de la talla hay gestos eh, que parecen intermedios, pero que es como la pincelada, digamos. A veces eh, más los impresionistas que generaban esas pinceladas que por ahí de cerca, digamos, eran algo como muy bruto y de lejos por ahí armaban un clima o un paisaje. Por ahí uno Que va como decidiendo y dejando o estás uniendo. construyendo. Perdón, Mariana Hola, hola. Vidal, tenés el micrófono abierto. Ahí está. No, lo que te decía es Esta que serie de las manos. Ah, perdón. es visible el Sí, Hugo. proceso. Es visible el proceso. Dejás visible el proceso, que es lo que te construye el clima y lo que están acá por chat también admirando, ¿no? Están haciendo hincapié en el tipo de texturas que estamos viendo. Y ahí lo que me gustaría un poco que lo dejaste, lo presentaste como tema, porque por un lado te preguntó Pablo las herramientas, y con esas herramientas obviamente tenés toda tu sinergia corporal, digamos, aplicada, y que esa sinergia corporal que aplicas es la selección de recursos que te dejan esas marcas y que te hacen, y que decidís dejar visible ese proceso de construcción. Vos hablas de como un estado intermedio, digamos, ¿no? En realidad, y lo asociás, lo analogás con el impresionismo, con esa pincelada y la materia. Me interesa citar algo que por ahí hablamos en las charlas, los teóricos y en las clases, que tiene que ver con las lógicas constructivas. Nosotros estamos viendo una piedra que parece piel, una piedra que me evoca una tela, una piedra que evoca un movimiento de agua. Todo eso son elecciones de recursos que están haciendo presente determinadas materialidades que no son las que estoy observando realmente. Y construyen el sentido, ese misterio que estás
presentando de cosas cubiertas, de cuerpos cubiertos, de partes de cuerpos, y de gestos, ¿no? De gestualidad, de una sinergia. Por ejemplo, esta mano sobre una materia que no está terminada de decir. Entonces abre a la sugerencia, ¿no? Sugiere que nos sumerjamos a tratar de ver de qué se trata. Sí, sí, digamos, además me parece que hay un elemento en la escultura que es muy importante también, que es la materialidad, digamos. Si yo si trabajo con piedra o con granito, eh, necesito que aparezca eso, necesito que el material hable por sí solo también. Y el granito, por ejemplo, a mí en el pulido, como ponerle ahí en la superficie de la pantalla, cuando hago las superficies de agua, aparece aparece un trabajo hecho por la naturaleza, de millones no sé, cientos de miles de años, millones de años, digamos. En el granito hay unas fuerzas impresionantes que, que trabajaron para que se vea así cuando lo pulís, que se vea un pedacito de cuarzo, un pedazo, el fondo oscuro. Y eso a mí me parece importante que esté. Capaz que no es tan importante en la obra, por ejemplo, la de silicona, que bueno, es buscar un material que a mí me sirva para generar esto que quiero generar, un movimiento o lo que sea. Que de alguna manera igual va a aparecer. Esto es mármol. Y como venía como acompañando el laburito esto de las cosas tapadas, y de golpe apareció esto de las bolsas. Me pareció interesante para hablar de qué hace la Mármol. sociedad. Eso es Mármol. mármol, sí. Mármol, sí. ¡Wow! Me pareció que estaba bueno para hablar de cómo maneja la sociedad el descarte, ¿no? La naturalidad con la que sacamos que lo que no nos sirve lo ponemos en la vereda, en el límite, y se va mágicamente, digamos. Y en este Esa caso, es la de para los... decir nylon, vos ponés el mármol. O sea, eso está, digamos, en esta mirada también que tiene que ver con el descarte y con una mirada más ecológica, se eterniza justamente el tema del desperdicio, ¿no? Sí, en la otra que seguía se ve más, se ve lo que mencionaba Fernando también de la superficie, del agua. Ahí eh, con esa idea estuve trabajando un tiempito, me había gustado mucho y me gustaba cómo el granito eh, se encontraba con alguna forma líquida que tuvo alguna vez también, porque también fue líquido en algún punto De fusión. de la fusión y los movimientos eh, y me pareció interesante que esa característica se pueda rescatar desde digamos, con el trabajo escultórico, desde lo estético. Esa Acá es la serie de las bolsas. Los comentarios en el chat plantean, por ejemplo, que en el reflejo está esto que estás diciendo vos, ¿no? En el reflejo de la fotografía, reflejo de la sombra de personajes sobre el movimiento del agua, se ve esto que estaba planteando,
Y bueno, y están haciendo mucho también hincapié en las texturas. Bueno, a esto llamo esta cuestión de lógicas constructivas, ¿no? De materialidades, o sea, que traen la evocación de otras materialidades a una materialidad que tiene otras características, pero que vos le das esa misma función. Hay una secuencia de ritmos, una secuencia de llenos y vacíos, una secuencia de convexidades y concavidades que de alguna manera evocan ritmos que pertenecen a otro elemento. Otro elemento que, de acuerdo a lo que estás diciendo, lo presentás como conformante de la materia que estás trabajando. Este es de una serie que llamaba Reflexiones. No sé si mandé alguna imagen más de esa. Fue una serie que había muchas obras. Es la única, no, es la única. Yo la En tu vi. Facebook hay otra. A ver si la encuentro. En tu Facebook hay Esta otra. fue Yo una no sé muestra en si el pudieron teatro. abrir el... Yo no sé si pudieron abrir... Sí, yo lo pude Digo, que abrir, no sé si pero... pudieron abrir el Facebook de... ¿Cómo es el Facebook? Escultura Perdón, de Fer. Ricciardi. ¿Escultura Ricciardi o Julio Ricciardi? Ahí yo tengo dos. Si no, en Instagram también puede ser que estén. Pido disculpas de vuelta por el tema de las imágenes, que soy muy desorganizado. ¿Se ve este que estoy mostrando? Sí, este era como una instalación que hice para acompañar el resto de las obras. Y la idea de la muestra era, digamos, de la mejor manera posible, hacer coincidir ese límite entre el reflejo y la realidad en todas las obras. Entonces la muestra entera se generaba de alguna manera como un efecto. Claro, no hay un reflejo, sino hay dos esculturas del hombre, o de la mujer, perdón, una hacia arriba y una hacia abajo. Claro, Y claro. yo explico porque me costó entenderlo. Y eso genera el espejo de agua, la sensación de un espejo de agua, pero en realidad es todo Claro. una cosa corpórea en el aire. Yo Sí. tengo varias fotos de... Yo tengo mi trabajo práctico acá. Después, cuando termine la charla, si le faltan fotos... Quiero verlo eso también. Sí, Esto yo que lo quiero está ver. planteando este diálogo entre Fernando y Julio, es un poco lo que estamos planteando como broche, digamos, es en la construcción de sentido, en la propuesta personal en cuarto año de nuestra cátedra. Este es el concepto, en realidad sí hay reflejo, ahí le digo a Fernando, sí hay reflejo, y el reflejo se construye de esta manera en Ricardo. Claro, entonces, claro. hay cuestiones que tienen que ver con la materialidad física, además con una propuesta física, que hay un montón de cuestiones de equilibrio, que hay un ceramista de acá de Argentina, muy reconocido, que es Rafael Martín, no sé si lo conoces, que también en su obra trabaja con la cuestión del equilibrio, esta relación entre lo que se ve y lo que realmente es el peso de la producción que hace, que genera una tensión, digamos, entre que algo que parece liviano, pesado, está flotando, a punto de poder caerse, y en este caso es como que la gravedad la resolvés con materiales que sabemos que pesan, y de una forma que sorprende, ¿no? Y se sostienen. Sí. Sí, para la serie esta y para la serie de los vidrios que se rompen, me referencié mucho en la fotografía también, digamos, en esa capacidad de la fotografía de congelar instantes, digamos que en realidad también lo tiene
la pintura o el dibujo, digamos, al ser bidimensional, digamos, congela un punto de vista, que es como algo que la escultura, digamos, es más difícil, digamos, y me gustó en esta serie, de alguna manera, transformar la escultura en una especie de fotografía tridimensional, que refuerza la posibilidad de congelar un instante. Acá En la preguntaban en el tesis, chat, preguntaban en sí, el chat el nombre de la muestra. ¿Qué nombre le pones cuando intervenís un espacio, cuando reflexiones, la muestra que hice? Bien. reflexiones, se llamaba, creo. Y la tesis, la de los vidrios que se rompían, el tutor, ¿no? Se llama así, el tutor de la tesis fue Carlos Copa, que él me había hecho algunas lecturas de la muestra esta que me habían gustado mucho, entonces le pedí que fuera, que fuera el tutor de mi tesis, y yo con la tesis de los vidrios venía por otro lado, venía por la cuestión de los límites, de esas condiciones invisibles o tácitas, los límites tácitos, desde algún punto de vista más social, digamos. Y él va un poquito más atrás y me dice, en realidad, lo que estás haciendo es una reflexión sobre el tiempo, digamos, eh, y, y me hablaba de esta serie también. Estás como estás pensando el tiempo desde la escultura. Y obviamente me enmarañé muchísimo, pero estuvo buenísimo porque Es, no hay coincido. manera de terminar de pensar eso, digamos, y es una locura, pero bueno, ahí me tiró un par agarré Cartier, Bresson, pues otro filósofo, Bergson, que hablaban sobre el tiempo y eh, cómo era, bueno, me enrosqué un montón, pero me parece que estuvo bueno como para encontrar una clave ahí de lo que yo realmente estaba buscando como en profundidad. Como decir, bueno, tratar de, de tener algo para reflexionar, para pensarlo desde la posibilidad de detenerse para pensar las cosas desde más puntos de vista y no solamente, digamos, ir como en un tren. Y de alguna manera este concepto del tiempo, obviamente lo que hace presente es el proceso. Cuando estás hablando que un granito fue líquido y estás reconociendo y descubriendo y haciendo ver ese líquido que habita el granito, de alguna manera este concepto de tiempo circular y de proceso como un estar siendo eterno, ¿no? Perdón, Sí, Franco levantó la mano. Sí, Sí, acá Buen estoy. día. ¿Qué tal? Buen día. buen día. Oye, qué interesante esto que decís, Julio, sobre el tiempo. Y, y quería saber cuál es va, la reflexión del tiempo que tú tienes en tu obra, porque en la producción de una escultura hay un montón de temporalidad, tipo, tanto en la producción, y quería saber si es que tú le sacáis como provecho a esto o queda como una cuestión tácita, así como una cuestión de presupuesto. Como que, y si le sacáis provecho a esto, como, ¿en dónde entra? ¿Entra en tu poética o entra en... ¿Cómo lo Sí, bueno, ves? creo que quedó más, en la serie de obras que quedó más plasmada esta reflexión fue en esta de las reflexiones y en la de los límites invisibles, eh, como que terminé transformándolo en tema, digamos. Pero, pero después me pareció, o sea, encontré que hay algo de la temporalidad y los procesos de la escultura que fui descubriendo, que tiene que ver, por ejemplo, que yo
cuando me siento más situado es cuando estoy trabajando en el taller, cuando estoy enfrente del material, ahí es donde yo estoy con mi obra, digamos. Después hay otros momentos, y no sé, de una exposición o de compartir la obra, pero hay algo que descubrí que hay, y que tiene que ver esto con lo que hablábamos al principio también, de que realmente eh, hay un punto en donde elige que este va a ser su lenguaje, o el lenguaje más importante para uno. Y como la escultura tiene muchos procesos, digamos, por ahí, bueno, dibujar es algo más inmediato, o puede ser más inmediato. Pero la escultura tiene un proceso de construcción de ese lenguaje que es bastante arduo, técnico, y después en otro momento en donde ese mensaje se va o se pone, y en donde yo me siento más, en donde siento que estoy, y más en mi presente es en el taller y en el hacer. Parece que es algo que a veces incluso uno se olvida. Yo a veces me olvido y dejo el taller ahí, las cosas, la cotidianidad y las cuestiones de la vida normales, ¿no? Uno va como dejando y te das cuenta de que eso es algo que se va generando ahí como algo, una falta, que lo descubrís cuando te volvés a meter y te volvés a hacer. Me gusta mucho trabajar con música, ponerme los auriculares y laburar. Y eso me parece que tiene que ver más que nada con eso, ¿no? No sé Y por si... ejemplo, en sí. esta obra, en esta obra, reflexiones, ¿cómo es que le hacíais o desde qué lado hablabais de la temporalidad con el espectador? ¿Cómo es que traducíais eso desde tu punto de vista? Yo ahí pensaba bastante digamos, en el tema de la fotografía, de esa posibilidad de capturar un reflejo que en principio es un recurso que es muy buscado por los fotógrafos, los paisajistas, digamos, se ve bastante brillado, se puede decir, pero no es la palabra. Que digamos, vos para capturar un reflejo necesitas el instante. Digamos, Claro. no podés tener una tridimensionalidad de un reflejo, o en realidad sí, a partir de esta, que digamos, es un recurso que han usado varios escultores. Y yo vivo cerca de un espejo de agua, un poco contaminado, pero espejo de agua al fin, que es acá en el barrio El Dique, y cada tanto me voy a tomar mate ahí, y mirando el agua, mirando el efecto, de golpe descubrís que podés tratar de convertirlo en un volumen, incluso buscando como algunos trucos, decir, bueno, hago este muelle con unos palos que se vayan bien para arriba, entonces eso me va a servir para sostener, más allá que después usé algunos violines. Claro. Este es un laburito por encargo también que estoy haciendo ahora para un artista de Buenos Aires. Es Julio, difícil, una cosita, perdón. bueno, dale, Laurita, pregunta, después pregunto yo. No, que digo que en dibujo y en pintura también es difícil representar el agua. Yo lucho también con eso. Es Claro. muy difícil, es muy difícil. Es que en realidad cuando representás el agua estás representando la realidad que excede el agua. Hay un libro muy lindo que no me acuerdo el autor ahora, pero habla en un momento sobre el agua y la poética. No me acuerdo el nombre, pero
en un capítulo habla sobre, hay un cuento de Edgar Allan Poe sobre, creo que se llama La Isla o algo así, y habla en realidad del espejo de agua que rodea la isla y los diferentes momentos a través del día, a medida que se va moviendo el sol y cómo van siendo diferentes aguas en cada momento. En realidad es como que representar el agua es representar lo que está alrededor del agua, o arriba, en el reflejo, o lo que está suspendido en el agua, o lo que está en el fondo del agua, porque el agua es invisible. Pero es representar un efecto, representar el agua. Claro, y en pintura hay ejemplos impresionantes y espectaculares. Y en escultura hay algo, pero me parecía como un desafío interesante ir a buscar eso, digamos, decir, tratar de representar efectos con el juego tridimensional, digamos. Julio, te quería hacer una pregunta que tiene que ver, bueno, nosotros estamos viendo toda tu obra individual, pero vos tenés un trabajo muy grande hecho colectivo, tanto en el teatro como en otras producciones que has hecho bueno, yo soy compañera de Julio del teatro hace muchos años y conozco parte de su producción, así como lateralmente. ¿Y cómo funciona? Digamos, todo esto es individual, son tus búsquedas personales. ¿Cómo convive con los trabajos que haces? Muchas veces dijiste por encargo, pero realmente trabajos colectivos, donde vos no sos como el eje, vos no decidís cómo va a ser cada cosa. ¿Cómo conviven esos dos mundos? Y bueno, no, yo me acuerdo del primer laburo colectivo que sentí, laburo de escultura, de escultórico colectivo, fue en la facultad, en la época de las tomas, en el 2001. Que me acuerdo que los alumnos, digamos, de golpe estábamos solos en los talleres, o algún docente que sí acompañaba, y de golpe había que decidir hacer algo que tuviera que ver con la protesta o con las marchas de las antorchas que se hacían, pero que tuviera que ver con la escultura también. Por lo menos así lo decidimos. Creo que los que dieron el primer ejemplo había sido gente de diseño que hacían afiches, diseñaban, bueno, escenografía también, que empezaron a hacer como unos, me acuerdo de los cabezones, me acuerdo. Pero nosotros en el taller también nos sentamos y dijimos, bueno, tendríamos que tratar de generar algo más allá del cartel que tenga que ver con lo que hacemos nosotros, y nos pusimos a hacer, salió la idea de un toro, no sé por qué, por transmitir algo, estaba la canción de la Versuit del toro, y decidimos hacer un toro gigante que tuviera ruedas y que pudiéramos llevarlo a las marchas. Entonces, salimos todos a buscar chatarra, materiales, rueda de bicicleta, y nos juntamos, y yo me acuerdo que la sensación que tenía en ese momento era, estoy aprendiendo algo que dentro de la lógica más académica o por lo menos la que se manejaba en ese momento de la facultad, era muy difícil, no lo había vivido nunca, de compartir tanto el trabajo con los compañeros. Y me acuerdo que aprendía de un compañero que le encontraba la forma a una chapa y le armaba la pata al toro, otro le armaba la cabeza, otro... y me gusta el laburo colectivo, me parece que digamos, hay que saber relegar, aprender y participar, bien, digamos. Y nada, bueno, y en el teatro también.
en cuanto, me encanta que vengan trabajos lo más importantes y grandes posibles. Tengo una gran nostalgia acerca de eso. Hace mucho que no tenemos una producción importante en el teatro, pero la verdad que yo he aprendido un montón con compañeros y además de las diferentes disciplinas. Yo me acuerdo, creo que mandé foto de la cabeza de Evita que hicimos para una obra del TASEC, que vos y Pepi, a partir del boceto, armaron como las plantillas de las piezas. Eso, me parece que eso está bueno, a partir de diferentes saberes, como poder aprovecharlos y llegar como como al resultado. Pero sí, me parece que el laburo colectivo está buenísimo. Me gusta. Lo que estuviste Hola, planteando Blanca. también es un laburo colectivo autogestionado. Todo lo que tiene que ver con trabajo en grupos, trabajo en equipo, más allá de la básica, digamos, la carrera de muralismo y arte público, quizá no es una temática inserta, digamos, en el plan curricular, ¿no? Entonces, cada cátedra que sume una actividad colectiva es bárbaro, porque implica un montón de dinámicas de grupo que tiene que ver con coordinaciones, con alternancia de funciones, que es riquísimo, que es un poco lo que estás valorando de manera tácita, porque es un intercambio de saberes, pero a la vez de roles y funciones. Lo que es el trabajo en equipo implica un riesgo, un desafío, y una puesta en común que no siempre, digamos, que tiene que ser orientada también para poder construirse. No estamos habituados a trabajar en equipo, y sobre todo en las artes visuales, que, como decís vos también, vos estás en tu taller, te sentís en ese momento con tu obra, con ese proceso de producción, te sentís involucrado con eso. En grupo pasan otras cosas, y las cuestiones que empiezan a atravesar el trabajo, que es lo que lo hace rico, a veces también dificulta, ¿no? Las dificultades de trabajar en grupo, ¿te referís? Claro. Por este tema de las Sí, es funciones, otra. los Por roles. eso digo que claro, y que hay que saber relegar de alguna manera, me parece, o delegar. Este es un laburo que estos son laburos en grupo. El caballo, quizás no tanto, este es del año, no sé, 2000 creo que fue, o también creo que fue 2001, un encuentro de escultores que se realizó en Plaza San Martín, y lo que fue en grupo, ahí fue más que nada la organización del encuentro. Los encuentros escultores son como eventos que se realizan, bueno, el más conocido es el del Chaco, el de Resistencia, la idea es que un grupo de escultores se juntan a trabajar en una plaza, un espacio público, durante un periodo, en general una semana es lo ideal, y entonces el público puede ir viendo el proceso de la obra. Y en ese momento el laburo en conjunto, y que fue bastante arduo, fue organizar el evento, el encuentro. Estuvo bueno, salió bien. Esta es una serie, no me acuerdo, creo que era una entrega de cuarto año de la facultad. ¿Este caballo está en el dique todavía? Sí, estaba, porque estuvieron haciendo unos arreglos y lo golpearon con una máquina, así que lo levantaron y lo llevaron a La Montonera, que es como un centro de tradición acá, una cosa así. Sí. Y parece que están recopados los gauchos, no lo quieren devolver más. No sé. Estamos ahí viendo a ver qué van a hacer. Fue una donación, en realidad yo lo tenía hecho de este encuentro de escultores,
y había una señora, Irma Borán, que es artista plástica de acá del barrio del Dique, que era como un grupo de rescate del barrio, histórico, etc. Y me lo pedía cada tanto para exponerlo, para ponerlo acá en la esquina, y en un momento me hace la propuesta de si no lo quería donar, y ellos lo instalaban. Esos son mi familia, mi hermano y mis primos. Sí, el Facebook Pero tiene esas eran cosas que unos vas. laburos, Qué esto bueno. de los primeros laburos en piedra, una serie que llamaba Edipo Rey. De los primeros. Yo puedo comentar una cosa, permiso. Sí, cómo no. Julio me comentaba cuando lo entrevisté que él había entrado al teatro, cuando entró al teatro empezó a hacer esto que él llama por En encargue, Facebook hay de todo. y tuvo que hacer esculturas como esas que están ahí en el fondo en esta imagen, que son reproducciones de esculturas clásicas, que eso es algo que en lo que no se hace énfasis en la facultad hoy día, porque es como una especie de arte, entre comillas, perimido o algo así, y que la facilidad que le daba poder trabajar el telgopor con menos esfuerzo físico, o que él decía, cada vez que encuentro un resto de telgopor que no sirve para nada, invento algo y lo tallo, y entonces tallo todo el tiempo. Entonces, veo que él desarrolló una habilidad de escultura, de poder hacer una escultura clásica que ya no existe. Y eso él lo aplica de una manera totalmente contemporánea. Cuando él hace su obra personal, no, no hace bustos, y hace siempre cosas con mucha retórica, con mucha poesía. Y yo me acuerdo el tema de los cordones de vereda. Cuando llegó Garro, tuvo la genial idea de sacar cordones de granito que tenían, ponele 150 años, no sé, colocados ahí, y que podían durar 1000 años más. Lo sacó para reemplazarlos por unos coquitos cordones de cemento que en 10 años van a disgregarse. Y estaban ahí las placas ¿cómo se llama?, de granito ahí en la vereda apoyadas, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y Julio se llevó un par. Y decía, no me llevo más porque no las puedo cargar, me explicaba. Empezar. Son pesadísimas. Las obras que hizo con esos cordones son una maravilla, y digo, bueno, mirá qué ascenso que tuvieron esos cordones. Y qué lindo estar frente a una obra que tiene toda esa historia, que fue una obra poética, que fue cordón de la vereda de la ciudad durante más de 100 años. Y te digo, Entonces, un cierre a esa serie, digamos, que estuvo bueno, fue una muestra que hicimos con otros compañeros en Olavarría. Y de alguna manera es como que esas piedras volvieron al lugar casi de donde salieron, porque incluso estuvimos en las canteras, casi todo el granito que hay en las calles de acá viene de Tandil y de Olavarría. Y estuvimos visitando las canteras, digamos, donde laburaban los presos, y era muy loco, o sea, esas piedras que se fueron de ahí hace, pues sí, 150 años, volvían transformadas como en otra cosa, ¿no? Al museo ahí que tiene un museo muy lindo en Olavarría. Estas son de la serie de reflexiones. Capaz que hay directamente carpetas, porque estas por ahí son imágenes hay un toro de la biografía. hay un toro de metal hecho con una reflexión, de un color así medio dorado.
Yo Sí, soy si vas daltónico. Pablo, si vas a fotos, seguramente están las carpetas. No sé si estás en el de Julio o en el de escultura Ricciardi. Creo que es el mío, sí, por eso hay Estoy en más. el de En el de Julio, pero ahora escultura, dejo de Porque- compartir igual, y lo busco. igual ahí en el Facebook, incluso por ahí tengo cosas más nuevas, porque el de escultura Ricciardi por ahí no lo voy renovando tanto, medio quedó ahí. Lo que pasa es que estaba justo el de la tesis también, que es interesante porque hay También, detalles sí, ese sí está. y que es un material por ahí, una materialidad que todavía no está presente acá en la charla. El trabajo que parece vidrio, digamos, que son resinas, no sé qué es lo que utilizaste, Acrílicos. acrílicos, que están puestos de una manera en esta temporalidad que estábamos y te estaban consultando Sí. también, que es muy Sí, ahí interesante. Esto, Hugo, claro, esto es la Esa es última. una, sí, hay más. ahí los encontré. A ver, no sé si puedo ver más. Tengo que ir para atrás. La obra de Julio es re interesante por lo Mirá ahí, diverso, ¿no? Tan mirá Isla del heterogéneo. Agua, mirá la superficie. Bueno, esta. Julito, ¿cómo haces para poner un precio? ¿Cómo calculás un precio de un trabajo, No digamos? sé, es muy difícil. Por ahí los trabajos que tienen que ver más con encargo, pero digamos, que por ejemplo ahora me llegó un trabajo para hacer para una cervecería que están abriendo y quieren hacer como unas figuras ahí, un oso, un oso polar, es más fácil. Esto fue una intervención en el museo. Me resulta más fácil porque es, digamos, a partir de los materiales, casi como presupuestaría un herrero o otro tipo de oficio, eh, eh, digamos, con la valoración del trabajo, digamos, teniendo en cuenta que es, digamos, un oficio por ahí más complejo. Pero mi obra personal me cuesta mucho más, y en realidad es muy relativo a... ahí sí es el toro ahí estaba el A toro ver, de la facultad, ahí más este. arriba, ahí, sí. Creo que es el rectorado eso. Eso ahí hay 50 manos diferentes haciendo cosas y a mí lo veo y me parece increíble cómo cierra todo, eh, cómo fue cerrando todo. Y era que estábamos ahí, estábamos en el taller compartiendo un montón de cosas. ¿Podés explicar perdona, disculpa, te hago yo el reportaje. ¿Podés explicar para los chicos más jóvenes cuál fue la circunstancia de ese toro? Porque no sé, vos decís las tomas del 2001, no sé si sabe todo el mundo de qué hablar. Bueno, bueno, Algo muy histórico. que crisis del 2001, yo me acuerdo que lo que venía ya complicado el panorama por conflictos con los docentes, atrasos en pagos, deuda de pagos, paro docente, pero bueno, había cierta continuidad de las clases, cierta especie de normalidad, y yo me acuerdo que lo que, digamos, como que terminó de explotar todo fue cuando el que era ministro de Economía en ese momento, que ahora está dando vueltas por ahí, López Murphy, hizo un anuncio de recorte a la educación y a las universidades impresionante, y eso generó primero asambleas, me acuerdo que se hacían ahí en el patio de la facultad, eh, multitudinarias, impresionantes, digamos, y se decidió tomar la facultad y generar una marcha, era una marcha de antorcha que se hacía creo que todos los miércoles, no me acuerdo bien ahora. Y
bueno, y la idea y lo que se fue generando y lo que se fue hablando ahí en las asambleas fue eso, de que cada cátedra, eh, cada carrera fuera de alguna manera aplicando el aprendizaje a las marchas. Por eso los de diseño hacían afiches, los de escenografía hacían como unos muñecos o máscaras impresionantes. Y ahí fue cuando nosotros decidimos generar algo que surgió el toro. Y ese toro tenía fuego. Sí, Y estaba tenía montado fuego adentro, estaba montado sobre un carro e iba y venía en claro, cada marcha. sí. ¿Ves que si no te ayudo no Había, lo contás, Julio? no, bueno, había unas fotos impresionantes, yo me acuerdo, no las pude conseguir nunca más, de gente que le sacaba en las marchas, que iba el toro rodeado encima de gente con las antorchas, y con el fuego adentro se veía, estaba Qué espectacular. maravilla. Y incluso quedó en la última marcha, se nos reventaron las ruedas cuando llegamos allá, y quedó puesto ahí, le pusimos unas estacas, y la gente del rectorado quería que la dejaran. Me acuerdo que fuimos incluso a hablar y todo, nosotros en realidad lo que le decíamos es que era un poco peligroso eh, dejarlo sin una instalación apropiada, sin hacerle un trabajo, digamos. Eh, Así que nada, en un momento decidimos nosotros mismos ir y retirarlo. Es como que el toro se decidió quedarse ahí. Sí, en Se la última instaló marcha solo el se toro. instaló, sí, sí. Yo Eh, toda Después, toda la narración que estás contando, yo no la vi, yo vivía en Capital en ese momento. Y me emociona el todo. Además, sé que no era un trabajo práctico. Estaba no, la facultad fue tomada y incluso estaban en la cátedra los chicos casi sin yo ese docentes año, y se incluso yo empezaron a hacer. ese año yo desaprobé escultura. Perdí, lo perdí. Pero porque me enojé en realidad también, entonces me retiré enojado. Se me hizo larga la carrera. Bueno, Yo sigo recorriendo, bueno, hemos vivido situaciones bastante difíciles, ¿no? Desde 89 fue uno con la hiperinflación, 2001 con el tema del corralito, Sí. con el tema que devino en un presidente que se fue en helicóptero desde la Casa Rosada, no nos pagaban los sueldos, nos pagaban en partes, o sea, fueron momentos que los chicos por ahí no saben o no se los contaron sus padres, que no obstante seguimos produciendo de manera colectiva o individual y habitando esos socialmente, situados, como te decía hoy antes de empezar la charla, y bueno, es parte de lo que elegimos y cómo lo decimos también. Quedó en el tema del toro, digamos que fue un trabajo también colectivo. Me interesa, Pablo fue pasando esa relación de Sí, materialidades también, ¿no? De acrílico, eh, una mariposa que rompe un acrílico, que en realidad y evoca con lo del un toro, vidrio. disculpa Hugo, me gustaría, porque Sí. por ahí me voy acordando y me vino toda esta situación de ese momento que me quedé pensando por qué había desaprobado ese año. Yo me enojé porque los docentes, que tengo el mayor de los respetos de los docentes de su momento y todo, pero bueno, en ese momento eh, me acuerdo que cuando volvimos después de las marchas, lo que nosotros planteábamos es que esto había sido un laburo colectivo y que la nota podía ser una nota general para todos, digamos. O por lo menos todos los que habíamos laburado y todos nosotros sabíamos quiénes habían participado. Y en ese momento los docentes habían definido que no, bueno, que había trabajado yo, dos, tres compañeros más, y no había sido, o sea, había habido un trabajo colectivo,
Y eso me acuerdo que me molestó de que no lo tuvieran en cuenta y directamente me fui. Hasta podría haber aprobado, pero de calentón no. Tuve que volver el año siguiente. Perdón que te interrumpí, decía lo de la materialidad y la mariposa. No, está perfecto. Y aparte está buenísimo que surjan recuerdos desde esta charla también. Es un diálogo que se construye. Somos más de 100 personas que estamos participando ahora, pero es un diálogo íntimo, ¿no? Esto después igual, obviamente, lo compartimos en redes también de manera pública, y en este marco de respeto es el que estamos construyendo este diálogo. Y es inevitable que contextualicemos las producciones que estamos mostrando, y como te preguntaba Bochi, también la gestión implica poner un precio, digamos, simbólico siempre, obviamente, más allá de que sea bueno, a la producción que hacemos. En este caso, lo que hacía hincapié en este tema de la relación de dimensiones de fragilidad o de vulnerabilidad, en este caso de una mariposa, que le estás presentando como la fortaleza de poder romper un vidrio, ¿no es cierto? En este caso de un acrílico. Esa relación de materiales, la bala también, de pronto, así como aparece una mariposa, aparece una bala rompiendo un vidrio. Bueno. Sí, el de la mariposa fue más, digamos, quedó el registro solo de la foto porque fue dentro de un proceso más de experimentación. No quedó al final en la muestra. Pero más que nada experimentar y sobre todo el material de cómo poder elaborarlo para generar ese efecto. Ese cuerpo, y Pablo por ahí no está encontrando uno de una bala, que Eso había es una chica fundición que de estaba... aluminio. Sí. Ese, y hay unos que están más de cerca, que se ve cómo sostenés, o sea, el cómo se sostiene eso, ¿no? Claro, eso Con en los realidad pedacitos son de dos acrílico. acrílicos. Son dos acrílicos. Sí. Uno completo y el otro, dos acrílicos iguales, uno roto, digamos, en el lugar en donde necesito que se rompa o quiero acomodar el elemento, y el otro que funciona como sostén. Entonces, con un pegamento para acrílico, que funciona muy bien y pega muy bien, lo voy armando. Pega Eran muy bien, bastante pero tenés que cuidar efímeras que no igual, porque, manche. claro, sí, pero el que es bien específico, el que te venden ahí donde venden los acrílicos, es muy, lo tenés que poner con una jeringa, digamos, y funciona bastante bien, no, queda bastante transparente. El que es un ladrillo contra una vidriera. Ah, mira, ahí hay uno Ese es parecido. en el Petoruti, el del ladrillo. Ahí estaban el proceso de las ondas ahí del relieve en el hotel del frente al teatro, también. Sí, que están las placas y se ve el ¿Esta? techo también, ¿no? O sea, Claro. no, No, unas no. Ya sé cuál. circulares. Esto. Claro. Esa. Pero eso forma parte de una bóveda también, ¿no? Porque ahí se ve plano, pero hay una Sí, circularidad dentro del espacio que está... no es bóveda, eh, son dos relieves. Lo que pasa es que tienen como una Ajá, terminación curvatura. medio una curva, así, en una esquina. Eso. Pero son relieves. También tiene que ver con porque ahí yo lo asocié me trajo como metáfora de sonido también, pero también hace esa alusión Claro. al agua o... Y bueno, eso es lo que decía, en realidad el trabajo fue bien por encargo y tenían ya la idea los
arquitecto, o un arquitecto interiorista era, que, digamos, más o menos me trajo la disposición de esas gotas en un plano. Gotas. Ah, Después, claro, son como gotas, o esas ondas, ¿no? Que en realidad el proceso que él tenía pensado era diferente, y quedó muy contento con el resultado, porque él lo que planteaba era hacer una media caña, digamos, o sea, la onda claro, cortada como una media caña, y después te quedaba al fondo, te quedaba un plano. Entonces yo le propuse de sí. hacer con el bloque entero, me armé una especie de máquina específica para eso, como una especie de compás, con un alambre de resistencia, este, Ujú. que le pegaba la vuelta, entonces la onda quedaba completa, digamos. Eso te encanta, diseñar Sí, herramientas específicas. sí, 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 Eh, sí. Te quería hacer una pregunta referido a la intervención de espacios urbanos, que tenés varias producciones en el museo, en el teatro, donde vos como intervenís de alguna manera algo ya existente en un edificio. Mm. En realidad me encanta, no encuentro como la manera es más difícil encontrar una continuidad, eso es, pero me gustaría hacer eso todos los meses, hacer una, no sé. Esa es la que se ve de los leones del museo ahí, fue como un laburo, poco en conjunto con un grupo que trabajaba en el museo de antropólogos, el grupo Guías, eh, que son los que comenzaron a hacer un laburo de devolución de los restos que hay en el museo de comunidades de pueblos originarios que fueron, eh, digamos, apiñados durante la, la conquista del desierto, ¿no? Las campañas de Roca. Eh, y todavía hay muchísimos restos, y ellos tienen una serie de publicaciones. A mí me llegó una en un momento, alguien me regaló, y me pareció increíble el laburo que hacen. Conseguí más, me compré un par, y en un momento me puse en contacto con ellos. Uno de ellos era hijo de Añón Suárez, de Daniel Añón Suárez, que estaba ahí en la facultad, en pintura, me acuerdo. Eh, y, y ellos hicieron una muestra ahí en el Museo de la Memoria, frente al teatro, eh, con producciones fotográficas, pictóricas, y a mí se me ocurrió hacer esta intervención, que era esto, y era otra más, digamos, volumétrica ahí in situ, y, y realicé, están hechas de tergopol, los cráneos están hechos de tergopol, y me fui un día hasta al museo, las instalé, le saqué fotos más o menos con mi celular. Se acercó un guardia, pusimos a charlar un rato. Lo único que me pidió que me las lleve, que no las deje. Eh, yo así tenía toda la intención de dejarla. Eh, y, y bueno, nada, y tenía que ver con eso, ¿no? Hay gente también, hay un artista ahora en el sur que está haciendo laburos que tienen que ver con lo mismo también. Y pero bueno, el laburo que hacen ellos es impresionante, y lo que falta todavía, ¿no? Lo que lograron en un momento fue que los restos humanos que estaban en exhibición, que dejaran de estar en exhibición. Eso, si van al museo ahora, y yo me acuerdo cuando era chico, había vitrinas, paredes enteras de cráneos, huesos, esqueletos, que era, digamos, no tenían nada que ver con trabajo eh, científico, no era, digamos, que encontraron fósiles o restos de cientos de miles de años. Era gente que había sido masacrada en las campañas de Roca. Eh, y ellos lograron que se retiraran y que se devuelvan. Son procesos medios complejos que van, eh, tienen que
tienen que organizarse mucho con las comunidades. Creo que la ley que salió exige que haya descendientes, pero entonces tenés que identificar a los restos. Entonces se hace muy difícil. Incluso se expusieron originarios vivos, como una especie de extensión del zoológico, que murieron ahí en el, Claro, bueno, sí, eso es el Perito museo, Moreno. y después se expusieron los cadáveres Sí, como quien diseca un mono para que todo el mundo vea un mono sí, sí. disecado, disecaron un ser humano y lo dejaron ahí por Sí, décadas expuesto. sí, la historia es tremenda, digamos, y es muy impactante. Esta es una intervención que en realidad yo la venía pensando, digamos, individualmente, y que en un punto se amalgamó con mi condición de delegado en el teatro y se transformó como en una especie de intervención protesta que la realizamos también de forma colectiva, con compañeros de escenografía, que la idea era eso, transformar un poco la fachada o darle ahí un giro y poner algún mensaje, ¿no? Esto para los que se durante... sumaron después a la charla, Julio, que te también estuvimos hablando de tu función como delegado de ATE del Teatro Argentino. Les avisamos a los que se sumaron un poquito después, quizá no escucharon, que bueno, que está en ese marco lo que estás contando, ¿no? Esta intervención que hiciste sobre la fachada del Teatro Argentino. Claro, que tiene que ver con la gestión anterior, Sí. que digamos, lo que hizo fue como una inversión en la fachada del teatro, en poner luces LEDs y unos maceteros y digamos, una cosa muy, muy superficial. Y en la sala incluso se cambiaron las butacas que estaban prácticamente, no digo nuevas, pero alguna por ahí necesitaba alguna reparación, no hacía falta que se cambien todos, y ahí fue más que evidente que fue un negociado para alguien. Y, por ejemplo, las calderas del teatro están colapsadas, la calefacción, la maquinaria del escenario está también colapsada, los baños, los tendidos eléctricos, todo eso es un desastre que incluso hoy por hoy también estamos esperando que haya alguna respuesta, inversión al respecto, que se deje de subejecutar los presupuestos y que se pueda resolver. Esas no son mías, no sé por qué, por ahí alguno que me... Ah, Daniel ¿Alguno Ricciardi. sumó? Sí. También había una intervención en la vereda del teatro, trabajando con las baldosas. No sé si habrá foto, pero fue de la Sí, misma época. en algún momento hicimos, sí. Yo tengo una foto de eso. Pero me pasa que el tema de las intervenciones, enseguida, aunque pues, incluso esa, la de la fachada, la había estado pensando por el juego ese de las tablas del hormigón que queda marcado, y siempre había pensado hacer algo con eso desde un punto de vista solamente estético, pero es como que surgen y salen y se concretan cuando encuentran como algún reclamo. Algo que Lo decir. mismo, claro, algo que decir, pero que no sea, que sea colectivo, algo que decir que sea social. O sea, si yo voy a intervenir un espacio urbano o público y que es de todo, de alguna manera tiene que ser colectivo también el mensaje. Un poco a eso me Me refería pasa con eso.
un poco a eso, lo que estás diciendo, me refería con el artista situado, ¿no? No estás en otro espacio, tiempo, dimensión, estás aquí día a día y latiendo junto con todo lo que nos atraviesa. Y Sí. ahí está la producción, ¿no? Sí, y parece que hace falta como ese respaldo colectivo para encarar cosas que tengan que ver con intervenciones urbanas, digamos, más importantes, o que ocupen el espacio que es de todos. Bueno, no sé si quedó algo más por ver, Hugo. Me parece que recorrimos todas sus imágenes, todas sus esculturas, todas sus obras. Sí, ahí hubo un pantallazo, me parece. Incluso ahí vi una de las espadas de Damocles, que creo que en un momento la cliqueaste. Esas fueron las primeras obras que hice como en serie, que es una manera de trabajar que incorporé para mi obra, digamos. Encontrar un tema y que a partir de una primera obra después surja otra y que haya una serie. En ese momento era La Espada de Damocles, que también son del 2001, por ahí. ¿Estás, Julio? Claro, estas, claro. Esa era una serie, alguna quedó en el Museo Municipal, creo que fue un segundo premio y el municipal. Y también creo que fue una muestra hice ahí en el teatro. Esa también esa fue una muestra en el teatro. Mm. Pero bueno, también, La Espada de Damocles 2001, o sea, estábamos así, y estamos. Vos sabés que recuerdo que me habías contado, referido a lo de poner precio a las obras, una experiencia muy copada en Azul Unala, haciendo una feria de obra a precios muy, muy módicos y de obra pequeña que se podía llevar, Sí, sorteos, una onda así kermés, casi. eso lo organizamos con un par de amigos, un compañero que es fotógrafo y una compañera que es escenógrafa. Y a partir de, bueno, esto que me preguntaba vos, es decir, la dificultad de poner precio, decir, y en referencia a qué, digamos, más que nada a la obra personal, ¿no? Es decir, yo no me puedo referenciar con la galería no sé cuánto de Capital, porque, porque digamos, el precio ahí lo establece una demanda muy real, digamos, qué sé yo, los compradores no sé, creo que está muerta, Ernestina Herrera de Noble, o que tienen colecciones, galerías, y de alguna manera definen precios para ese mercado de arte que digamos, no puede ser una referencia para mí, y no me interesa tampoco. O sea, no puede ser que si yo conozco a alguien, como me ha pasado acá en La Plata, un médico que le gustó una obra, porque fue una muestra mía acá en el pasaje de Ardo Rocha, y le gustó y quería tenerla en la casa, y es un médico acá que, digamos, de clase media o no, normal, qué sé yo. No puedo cotizarme pensando en esas referencias. Entonces, eh, tengo que buscar la manera de que sea accesible para, para, para esta persona, o por eso, como decía Bochi, capaz que si es alguien que no sé, un amigo que le gusta una obra mía, y bueno, de alguna manera eh, voy a buscarle la vuelta para que pueda tenerlo, que pueda, no sé, de hecho, por Y a ahí, la hora de hacer pagos, y a la hora formas de de hacer pago, así, sí.
Claro, y a la hora de hacer el presupuesto, lo analogás con la hora como técnico, como Y por eso, más que por nada, hora, por dimensión. eso más para el laburo por encargo, por ejemplo, lo del mural del hotel, y lo de, por ahí, trabajos eh, que está, digamos, que hay una necesidad previa y se acercan a mí, pues necesitan algo para uno, entonces yo puedo presupuestarlo desde por eso más o menos, digamos, a partir de- de los materiales que tengo que usar y después, digo, hay una analogía parecida a la de los herreros, digamos, pero porque por ahí si vos tenés que cotizar un dibujo, no podés hacerlo a partir de los materiales porque, digamos, son una carbonilla y un papel. Pero los materiales para la escultura en general son caros, lo mismo que, por ejemplo, para la herrería, son materiales bastante caros, entonces yo tengo que hacer como un equilibrio con eso, si bueno, tengo tanto de materiales, entonces otro tanto de mano de obra o un tanto y medio de mano de obra. Depende de la complejidad del trabajo también. Creo que el trabajo ahí enfrente, el de las ondas, enfrente del hotel, creo que era la mano de obra que le pasé era prácticamente lo mismo que lo que tenía de materiales, eh, porque era un trabajo bastante mecánico, digamos, incluso como le había encontrado la vuelta a esta especie de compás digamos, no tenía, sabía que era un trabajo que aunque era bastante arduo, era bastante mecánico y de aplicar oficio. Por ahí otro trabajo más complejo, que tiene otros procesos de ida y vuelta, también eso puede complicar bastante. Eh, Durante la cuarentena estuve haciendo un trabajo para una arquitecta que al estar en su casa todo el día se le ocurrió que quería tener algo en su casa, una obra, eh, entonces se contactó para una obra que se imaginaba ella, pero que quería, o sea, no era escultora, entonces se contactó conmigo, entonces el laburo es como más complejo, porque eh, me iba contando a mí más o menos lo que quería, yo iba dibujando y le mandaba los dibujos y fue como un ida y vuelta y por ahí entonces la mano de obra excede el precio de los materiales, porque hay otro compromiso también con el resultado. Yo, si me perdonan una intervención cortita, ¿cómo te va? Yo soy Brenda, Hola. estoy en este momento en cuarto año y de dibujo como docente. Y el tema que nos convoca ahora próximo es curaduría y montaje. Mi pregunta, vos cuando participás de exposiciones o pensás en exposiciones, ¿incluís un curador? ¿Vas a visitar el espacio previamente? ¿Hay espacios que te interesan más que otros? Cuando trabajás así en intervenciones como la del museo, vas y recorres, alguien te asesora, ¿cómo tomás todo esto de la figura del curador y demás? No tengo mucha experiencia con eso, digamos, he puesto ahí en el Museo Petoruti y de alguna manera me parece que la gente no recuerdo el nombre ahora de la chica que me convocó y que hacía la curaduría de ese espacio de la vidriera, eh, y no, me parece que aporta, digamos, más que nada eh, si completan o resuelven todo eso que cuando uno está tan metido en el taller y tratando de cerrar la obra y terminarla, se le escapa, qué sé yo, digamos, de la difusión, digamos, qué piezas a veces también te puedes resolver, decir, bueno, en realidad vamos por acá, estas piezas, ahí eh, no hace falta, como una experiencia más así de curaduría, tuve en una muestra en la Galería NN, que está acá en el centro. Y que fue muy así también, decir, bueno, no, vamos por acá, que en ese momento eran las de piedra, y por ahí, no sé, yo tenía una
idea de hacer algo más amplio, agregar obras también de metal, y dice, no, vamos con las de Como que piedra. el curador te marca cómo te diseña lo que vas a mostrar y cómo. No es que vos Sí, vas con una idea previa de lo que querés no que tengo se haga, experiencia cómo por querés eso que se de... ponga. Claro, no he elaborado nunca con galerías, por ejemplo, no sé cómo será. Sí me parece que esta poca experiencia, en realidad por eso de alguna muestra acá en NN, o los curadores de los espacios de acá de la provincia, o sea, el Petoruti o el Dardo Rocha, y siempre ha sido como un intercambio y digamos, como que te van guiando, nunca fue. Entiendo que, por eso yo no lo sé, pero entiendo que los curadores por ahí de las galerías por ahí más importantes de Buenos Aires, creo que pueden ser más condicionantes, es decir, bueno, no, ahora pintar, no sé, yo también por eso como de lo que sé, lo poco que sé de lo que charlo con compañeros, eso, decir, bueno, no, vamos por acá a pintar, seguir con esta serie, con la otra, porque ven por dónde va ese mercado de Buenos Aires. Pero que yo nunca no he participado mucho. Gracias. Nada de nada. Bien, este tema Perdón. de No sé si curaduría, había... un poco lo que estábamos hablando también, es llevarlo más allá de la figura del curador y estar uno observando su propia producción, ¿no? Y relacionar ya desde el propio diseño la construcción, digamos, de esa bocetería, ya el tema del montaje. O sea, entenderlo como un entramado que se construye desde la gestación de lo que uno produce. Como atender, justamente como para que no intervengan otras variables que son exógenas, que son fuera de uno, y que de alguna manera construyen otra obra, que también son desafíos. Así como respondés a demandas concretas, de pronto un curador puede ser también, digamos, uno que demanda otra apuesta y un redimensionamiento de la obra propia. Pero no siempre es amable, digamos, eso también. Y el tema de las galerías también. Es un tema complejo, que parecería ser el que marca, no sé, el concepto, el imaginario cultural también que tenemos, ¿no? De determinados estratos, determinados lugares que dicen cuáles son las obras que se muestran, cuáles no, y quiénes muestran y quiénes no. Entonces, llevar el concepto de curaduría hacia el interior, digamos, al propio estudiante, al propio hacedor, me parece que también genera una porosidad, una sensibilidad en uno que abarca el contexto, ¿no? Por eso Bochi te preguntaba también de las intervenciones urbanas. Claro, o creo que también me pasó bastante Sí. eso, por ejemplo, en la muestra de las reflexiones y de los límites invisibles. Me pasó que la muestra, o sea, yo a medida que iba haciendo cada obra, iba pensando en el conjunto, iba pensando en la muestra final. Pues incluso esta de las reflexiones, tenía que haber algo que coincidan todos digamos, sería la superficie del agua, esta superficie virtual del agua, tratar de hacer que coincidan todas. O sea, yo ahí ya iba pensando de alguna manera las obras individuales, pero también todas las obras como un conjunto, como una obra total también. Después... Perdón, Sí. expusiste en el Centro Cultural Recoleta, ahí tuviste una experiencia, ¿no? Y en el Museo de Sí. Arte Contemporáneo Latinoamericano. Vos te acordás más porque tenés el trabajo. Yo me me acuerdo porque olvido. te hice una entrevista de 3 horas Sí, grabada. Claro. Y luego la Tendría que darla. desgrabé y luego resumí. Yo te estudié, ese es el problema. Claro. Si querés te explico. Sí, no, claro, ¿qué había pasado? No, me acuerdo, sí, me haces acordar. Y en realidad fue raro porque
por ejemplo, se vendió una de las obras que yo mandé y no sé a quién se vendió, no sé dónde está esa obra. Y a los curadores les pregunté varias veces y me hablaban de un tema de confidencialidad y bueno, al final me terminé mufando, viste, chavo, y no insistí más, pero obvio me la pagaron la obra y todo, pero no sé quién la compró, dónde está, dónde quedó. Yo decía, aunque sea mandarme una foto de dónde está, qué sé yo, fue raro eso, la verdad. Eh, pero bueno, la muestra era como una muestra colectiva de artistas platenses en el Centro Recoleta. Y que querían que pagaras con una obra. Sí, es que pagué con una obra también, digamos. O sea, podías pagar en efectivo o pagar con una obra. De alguna manera, sí, es que en las galerías de Buenos Aires en general se paga para exponer. Y tenés esta garantía de que a la muestra va a pasear fulanito, fulanite, fulanita, y ahí, digamos, como que te están garantizando cierto mercado, entiendo. Yo igual por eso, después de esta experiencia a Buenos Aires como que no volví, eh, nunca me interesó, digamos. Bueno, tengo muchos colegas que mandan carpetas, y incluso que eh, por ahí entran en galerías y les va bárbaro, y está buenísimo. Pero a mí me cuesta. Es un mundo que no entiendo mucho. Había unas preguntas sobre los bocetos. Yo veía acá en el chat, ¿puede ser? No estuve viendo mucho el chat, pero... Sí, ¿cómo claro, realizás la bocetería? sí, Si es... los bocetos. Sí, a veces dibujo, a veces no dibujo. A veces empiezo como, bueno, ahí se nota, a veces empiezo como escribiendo o a partir de una palabra, buscando significados de una palabra y a partir de eso dibujando, y los dibujos, por eso se nota encima que los recuperé de los rincones del taller, porque van quedando y no voy haciendo como un registro que por ahí debería, pero, y por eso, pero son dibujos muy como de una idea muy general, digamos. Y después voy al material. A veces sí hace falta resolver más en el dibujo antes de encarar, pero los de las piedras, por ejemplo, creo que hice 1 o 2 dibujos y después de cada hora por ahí iba saliendo otra. Julio, algo que forma parte, digamos, de las reflexiones actuales de las producciones artísticas, tiene que ver justamente con la dimensión de las producciones en este contexto pandémico, que parece ser que se han reducido las dimensiones de las producciones en general, de los que producimos obra. Aquellos que por ahí bosquejábamos, digamos, muy así, mínimamente, y para llevar directamente a la obra, quizá le empezamos a dar como mucha más relevancia al pequeño formato y detenernos en lo mínimo y en lo nano, digamos. ¿Cómo estás vos con esa relación, digamos, en este contexto donde por ahí se está produciendo poco en el teatro y a la vez uno está en esta cuestión de cuerpos? Vos ya lo primero que nos mostraste es una pequeña producción, también en un pequeño formato, digamos, de estos cuerpos que se mueven, y Claro, la y me relación parece también que con el tiene que ver. papel, cómo... Sí, y no, y me Claro. parece que esta cosa de estas obras que estaba haciendo más pequeño formato, tiene que ver como con una especie de colarse en, en este espacio o realidad de las pantallas,
que para la escultura es más difícil, digamos, porque perdés muchísimo, digamos, ¿no? La escultura necesita la presencialidad, es ente puro, digamos, tenés que estar para vivenciar la escultura. Si no, lo que hacemos es, bueno, compartimos imágenes de las esculturas, puntos de vista de las esculturas, y el hecho de incorporarle una dimensión más en el movimiento, me parecía que era como una idea como para colarme un poco más. Justo de ahí de la facultad, había estado escribiendo algo para una revista que publican que tenía que ver con eso. De la sensación rara, porque yo de golpe me quedé como en mi taller con las obras que por ahí iban saliendo, que tenía pensadas para la muestra, pero que iban quedando ahí. Y ahora, no, ¿qué hago? Digamos, le saco fotos y las publico, incluso con algunas me fui hasta Punta Lara, le saqué fotos en Punta Lara. Sí, es como, es difícil. Yo lo que digo para mí es como que la escultura se cuela un poquito, digamos, no es el medio ideal para la escultura. Obviamente una pintura, un dibujo tampoco es el medio para la escultura ni el dibujo, pero me parece que se puede adaptar mejor. Hola, hay un micrófono Sí, no, abierto. Rocío estaba con micrófono. Me parece que se pueden adaptar mejor por la cuestión de la bidimensionalidad, digamos. Más que nada por eso, y de que, como lo que decíamos de granito, digamos, para la escultura, el sentido del tacto es fundamental. Y bueno, en la pantalla se pierde totalmente. Así que, pero bueno, igual creo que estamos volviendo un poquito a la presencialidad y a recuperar esos espacios. Y Sí, igualmente algunos de los trabajos estos que me encargaron ahora, el del ojo, sí, perdón. No, que te digo que este 2021 tiene un clima de menor estrés, de mayor, que va mejorando, digamos, el ánimo de todos, y bueno, tenemos la posibilidad de pensar que prontamente vamos a volver a la presencialidad, por lo menos en la facu ya hay algunas cátedras que van a empezar. Sí, daría Yo la sensación que tengo de esta charla, Julio, es de meterme en el taller tuyo, o sea, de cómo fuimos descubriendo los bocetos, de cómo fuimos recorriendo, yendo y viniendo. Es como que recorrí el taller, no lo conozco, pero estuve a punto de hacerlo del taller, pero estaba medio fresco. Pero bueno, es lo medio abierto lograste el igual. taller que tengo. Buenísimo. Está bien. Y se logró esta ida y vuelta en las temáticas también, pero desde un lugar sensible y profundo. La verdad que agradezco este tiempo particular de manera de decir las cosas, de ángulos de mirada, que lo detecto con mucha sensibilidad y mucha profundidad. Son temas que cuesta en una pantalla compartirlos, así que me parece que se ha logrado el clima de poder entendernos como hacedores desde los procesos más íntimos, que es la producción y aquellas decisiones y las incertidumbres y, bueno, y el conjunto que nos orbita, que es complejo, ¿no? Y no, bueno, muchas gracias a vos, Hugo, a Pochi, a Pablo, al resto de los docentes y a los alumnos. La verdad que sí, yo también me sentí muy bien y como que relajado como para que sea una charla donde compartir y hasta recordar cosas. Gracias, Fernando, también por las datas. Yo por quiero... traerte los recuerdos también. Sí, tal cual. Quería agradecer que es un tipo que habla con mucha franqueza, no se pone el cassette
de tantos versos y palabras difíciles y formas de expresarnos que a veces se enseñan en la facultad, que nos recontra sirven para defendernos hacia afuera y para explicar, pero que entre nosotros está bueno alguien que se saca esa coraza y que habla de verdad, que no tiene... Yo la verdad que admiro eso de Julio. Es además un gran tipo y un buen compañero. Muchas gracias. Acá alguien vuelve a hacer una pregunta referida A ver. al ojo que mostraste, que es un trabajo actual tuyo. Pregunta si es chapa o pintura. La hizo otra vez la pregunta. Se nota Un que ojo. le Ese es un impactó. ojo, un encargo que me hizo un artista de Buenos Aires, en realidad. Casi como que se transformó en un laburo en conjunto. Se llama Rodrigo Claramonte. Es un tipo re piola que lo conocí ahora, llegó a través de las redes, y él está haciendo un trabajo hace algunos años que tiene que ver con el monumento al descamisado, que era un proyecto del 54, 55, un proyecto del gobierno de Perón, que era un monumento que tenía 132 metros, con una figura de un descamisado, un trabajador o un estereotipo de trabajador de aquel momento, digamos. Pero el tema de lo que él le encara y trabaja más que nada tiene que ver con no recuerdo el escultor, ahora era un escultor italiano que había hecho los bocetos. Trabaja en la biblioteca del Congreso y encontró el proyecto original y los planos, y los bocetos, y él hace un laburo conceptual acerca eh, de la proyección del gobierno de ese momento, es decir, la posibilidad de proyectar en esas dimensiones, que tiene que ver con otras, digamos, con otros niveles, con otras áreas, es decir, proyectar y hacer aviones, y hacer autos, y hacer esto, y hacer una estatua, un monumento que sea más alto que la Estatua de la Libertad, y bueno, obviamente con el golpe del 55 quedó trunco, y él lo que necesitaba ahora, él lo que hizo fue primero un trabajo, por ahí se lo buscan, Rodrigo Claramonte se llama, tiene algo ahí en su página, pero también son muestras más presenciales, porque él lo que hace fue ir al lugar en donde iba a estar emplazado el monumento, en Buenos Aires, que era enfrente de la Facultad de Derecho, por donde está la flor y eso, y con un dron llegar al lugar en donde hubiese habido un mirador, porque se podía ingresar, digamos, incluso iba a estar el cuerpo de Eva, iba a estar en una parte del recorrido, y después había un mirador en la cabeza. Entonces él toma una imagen de lo que hubiese sido estar en ese mirador de la ciudad de Buenos Aires, y arma como un visor, como una especie de esos visores como para ver si se veían imágenes de tipo esta cosa medio cine antiguo, que lo veían como en una visora, y arma como una especie de dispositivo para ver estas imágenes. Y lo que él quería ahora era reproducir una parte de esa escultura tamaño original. La escultura hubiese sido de cobre, como la Estatua de la Libertad, y entonces él quería reproducir un ojo en el tamaño que hubiese tenido, escala 1 en 1. Entonces se pone en contacto conmigo y le buscamos la vuelta. Obviamente es una chapa de cobre, que era más que nada la respuesta sería decir, es una chapa de cobre, pero bruñida, creo que es la palabra, sobre una talla de tergopol. La fui llevando y dándole la forma. Originalmente hubiese sido una chapa bastante más gruesa, batida con martillo, yunque, y sobre una estructura de hierro, de acero.
Pero bueno, nada, los presupuestos no le daban a Rodrigo como para encargar. Bueno, sí, para lo que él necesitaba, esto les funciona perfecto, les sirve. Así que está viendo ahí cómo organiza las muestras y todo. Y lo que descubrí, nunca había trabajado con cobre, que es carísimo, que es un material espectacular. Los brillos que da y las texturas que da es espectacular. Y el tamaño de esto, calcula que debe tener, esto tiene, el bloque, imagínate, el bloque blanco tiene 2 metros por 1 metro. O sea, ese es el tamaño de esta pieza. Digamos, la seguí completando, acá todavía faltan unos pedazos. Era enorme, la figura sola, pues tenía toda una columna abajo, y la figura sola creo que tenía como, me parece como 70 metros, algo así. Sí, a simple vista parecía como una pátina arriba de una superficie, por eso acertada la pregunta esta, si era chapa o pintura. Está bueno. El trabajo fue como una especie de dorado a la hoja, pero con una chapa un poco más gruesa, digamos, porque fui laburando con cemento de contacto y fui llevando la chapa por ahí, la golpeaba un poquito, le daba la forma previa y después la iba llevando sobre el tergopol tallado. Bien. No sé si quieren acercarle alguna pregunta más. Mi agradecimiento, yo ya acá Muchas gracias hice, lo expreso, lo reitero. A ver, agradecen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy interesante. Siempre estas charlas también, de agradecer. Gracias, Julio. No, a vos, Pablo. Bueno, Julito, nos veremos pronto en el teatro, parece. Ojalá. Sí. Estás en la burbuja de la mañana, nos encontramos. Burbujas. Listo, gracias, Julio. Bueno, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós. Chao, gracias.